Bueno, le damos la bienvenida a todos los que han llegado, a todos los que son parte de esta iglesia presencial. Qué bueno que podemos volver aquí al templo, a la iglesia, para poder tener nuestras reuniones, pero también saludamos a todos los que siempre nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través del culto digital que tenemos todos los domingos a las 19 horas. Sé que muchos comparten lo que es el culto digital, la prédica de la semana, bueno, todos los eventos que tenemos, así que estamos contentos de ello. Ayer los jóvenes tuvieron un evento muy bueno con los adolescentes, Dios los bendijo en un tiempo de capacitación, así que todas estas cosas que estamos logrando en este tiempo las hacemos juntos, aún el tener este tiempo de estar aquí, pero también lo que es la iglesia digital. Así que saludamos a todos los que siempre nos escriben y siempre están atentos para subir las predicaciones. Bueno, en esta mañana quiero compartirte una palabra que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 16. ¿Me puedes acompañar? Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 16. Y quiero compartirte acerca del maná. No sé si has escuchado acerca del maná. Creo que muchos hemos escuchado. Pero en esta mañana quiero decirte que el maná es el pan de Dios para tu desierto. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla de este maná. Y habla en diferentes capítulos. Hay 4 libros de la Biblia que hablan acerca del maná. Muchos versículos más, pero específicamente en 4 pasajes de la Biblia se habla acerca del maná. El capítulo que vamos a tocar hoy es el capítulo 16 del libro de Éxodo. Ahí habla un capítulo extenso acerca de lo que es el maná, pero también el libro de Deuteronomios. Acuérdense que el libro de Deuteronomio es un resumen de todos los años en el desierto. Ahí toca también, en ese pasaje, acerca de lo que fue el maná para el pueblo de Israel. La Biblia también nos habla acerca del libro de Números. En Números, en el capítulo 11, cuando Dios envía codornices al pueblo de Israel, también se menciona el maná en ese pasaje. Y tenemos también el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, por última vez ven el maná allí en ese lugar, y ese libro de Josué, el capítulo 5, menciona un relato cortito acerca del maná y de todo lo que el pueblo de Israel había vivido. Quiero decirte que el maná es un pan del cielo, ¿cuántos dicen amén? Exclusivamente para el desierto. Quiero que entiendas esto. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ya no hubo más maná. El maná era un pan sobrenatural que caía, y dice la palabra del Señor que después que el rocío desaparecía, estaba ese pequeño maná que era como semilla, y ellos lo recogían, y dice la palabra del Señor que ese era un pan sobrenatural, nunca antes visto. Pero lo importante es poder entender en esta mañana es que para nuestros desiertos, el desierto puede ser nuestro tiempo de soledad, el desierto puede ser tiempos de escasez puntual en alguna situación puntual. Dios derramará su maná. ¿Cuántos dicen amén? No caerá con el rocío, pero yo creo que el maná son los milagros de Dios puntuales para situaciones que estamos viviendo en nuestras vidas. Así que antes de compartir ahí en el libro de Éxodo capítulo 16, quiero hacer una oración para que Dios bendiga esta palabra. Padre, bendecimos este tiempo que estamos aquí en la iglesia. Bendecimos también a toda la gente que está ahí detrás de cámaras, Señor Dios, a través del culto digital. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, creemos que en estos días habrá maná, milagros específicos de tu parte para nosotros en medio de la situación que estamos viviendo, principalmente en el tiempo en donde no tenemos, es cuando cae el maná. En medio del tiempo, Señor Dios, del desierto de nuestras vidas, es cuando vamos a ver ese milagro puntual que nos va a sustentar. Yo creo en un Dios que prosperas, tú eres el Dios que prosperas, que nos empujas hacia adelante continuamente, pero también, Señor, eres el Dios que a veces nos haces pasar periodos de prueba, de transición, y en esos periodos no nos vas a dejar solo, estará fluyendo tus milagros y estará tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, habrá maná para tu desierto, ¿sí? Lo primero que quiero compartirte acerca del maná se encuentra ahí en el libro de Éxodo, capítulo 16. Y lo primero que quiero compartirte es que el maná es el alimento para esa transición que muchas veces estamos viviendo, ese periodo de transición. Éxodo capítulo 16, versículo 1, voy a leer el 4 y después el 35. Dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y lo recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y el versículo 35 dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada,
Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Es muy específico ese versículo 35, que dice que el maná cayó durante 40 años. Quiero que entiendas esto. El maná era suplido en la mañana y en la tarde dice que venían codornices. Dios suplió todas las necesidades del pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Era como el Mides de Uruguay, ¿sí? Suplía todas las necesidades básicas en medio del desierto, ¿sí? Hubo una nube que los protegía de noche, como columna de fuego, una nube de día que los protegía del sol y los dirigía, pero había maná y había codornices. Pero de igual forma, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Murmuraba y se quejaba. Pero qué bueno que podamos entender este pasaje, porque durante esos 40 años en el desierto, y quiero que entiendas esto, el desierto fue el periodo de transición entre la promesa y su cumplimiento. Quiero decírtelo de vuelta. El desierto fue el periodo de transición durante la promesa que Dios les dio y el cumplimiento. Quiero decirte que siempre entre tu promesa y su cumplimiento habrá maná de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para todas tus necesidades puntuales habrá un milagro, habrá algo que Dios va a suplir en medio de ese proceso de transición. Y está bueno que lo podamos entender, porque Dios no dejó que el pueblo pasara hambre, sino que el pueblo tuvo comida y tuvo sustento. Y me encanta saber que Dios está acompañándonos en medio de todos los procesos de transición que estamos viviendo. Yo creo en un Dios que nos cambia de estado. ¿Cuántos dicen amén? Israel cambió de estado, pasó de estar en Egipto a estar en la tierra prometida, pero tenía un proceso por el cual pasar y en ese proceso aprendió. Quiero decirte que muchas veces antes de llegar lo prometido de Dios para nosotros, habrá cosas que tengamos que aprender. ¿Cuántos dicen amén? Pero en medio de ese proceso estará Dios haciendo milagros puntuales. Y creo que ese milagro puntual se convierte en ese maná que el pueblo de Israel estuvo viviendo en medio del desierto. Ahora, quiero que vayamos al versículo 13. El versículo 13 nos habla algo más de lo que vivió este pueblo de Israel en medio de ese desierto, en medio de ese proceso de transición. Y una de las cosas que vivió fue que Dios los sorprendió con el maná. Quiero decirte que Dios te va a sorprender con lo que va a hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Está bueno dejarnos sorprender por Dios. Creo que la cuarentena y el COVID nos sorprendió a todos. Pero está bueno cuando Dios nos sorprende con ese maná, con ese pan del cielo que nunca antes habíamos visto. Y ahí el versículo 13, 14 y 15 dice así: venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Saben que el maná era el pan del cielo y fueron el mismo pueblo de Israel que le puso ese nombre, ¿sí? Israel le llamó a eso que estaba ahí, que no conocían, maná. Maná significa, ¿qué es esto? Decirle al que está a tu lado: en estos días te vendrá un ¿qué es esto? Y no será la factura de UTE, ¿sí? ¿A cuánto nos ha sorprendido? ¿Y qué es esto, no? ¿Qué me están cobrando? Pero qué lindo poder recibir esos milagros en medio de nuestros procesos y que podamos decir: wow, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué me estás dando? ¿Cómo me estás bendiciendo? El poder experimentar en medio de nuestros procesos de transición milagros, escúchenme bien, que en otro tiempo no van a suceder. El maná solo fue para el desierto y fue una sorpresa. Y yo creo que en medio de nuestros procesos de transición, y la cuarentena es un proceso de transición para toda la humanidad, vamos a ver caer maná del cielo. ¿Cuántos dicen amén? No lo busquen en el rocío, serán milagros puntuales para tu vida, pero habrá maná para tu proceso, porque Dios sabe que estás en un proceso de transición, de cambio. Quiero decirte que Dios va a cambiar tu estado. Estás en medio del proceso del cambio de tu estado, y en ese proceso habrá una intervención de la mano de Dios. Y puede ser que en estos días le digas a Dios: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pero será grato y será bendecido. Lo otro que te quiero decir es que en medio de tu proceso de transición, en medio de tus desiertos, vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 10 dice ahí, miren lo que dice el versículo 10, antes de que cayera el maná. Dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, escuchen bien esto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube, la bendita nube de la cual hemos venido hablando en los últimos cultos. Y el versículo 11 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo. Pero lo que me encanta de esta historia es
que antes de que cayera maná, en medio del desierto, en medio del proceso de transición, de cambiar de un estado a otro, de llegar de la promesa a su cumplimiento, fueron sorprendidos por la nube de la gloria de Dios. Vieron a Dios en medio de su desierto. Y dice la palabra del Señor aquí que era la gloria de Dios. Y lo que quiero decirte en esta mañana es que no solo vas a ver el maná de Dios, sino que vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En medio de tu momento que estás viviendo, vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Y creo que eso nos da paz, nos da tranquilidad. Saber que estamos en un proceso de transición, de cambio. Quizás estamos en el desierto. Vuelvo a decirte, quizás tu desierto sea la soledad, porque en el desierto vivimos soledad. Quizás el desierto sea pasar escasez en algún área puntual, pero ahí es donde Dios traerá maná. En medio de ese desierto fueron sorprendidos, y vienen días donde nos vamos a sorprender de lo que Dios va a hacer, pero vienen días de ver la gloria de Dios. Por algo hemos comenzado este año, más allá de que la cuarentena nos atravesó, declarando que este sería un año donde íbamos a ser encendidos. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirte que no te encendés si no hay gloria. Si necesitamos la gloria de Dios para poder encendernos. Y qué bueno es poder entender que aún en medio de nuestro desierto, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a vivir el desierto de la cuarentena? Ninguno de nosotros. Muchos hemos hablado, predicado y compartido que Dios cambió nuestra agenda, nuestros planes. Nadie se imaginaba que íbamos a vivir esto. Bueno, quizás para muchos esta cuarentena es como un desierto, pero Dios está en medio de ella. ¿Cuántos dicen amén? Supliendo, y estamos viendo su gloria en medio de nuestras vidas. Lo segundo que te quiero compartir está allí en el versículo número 4. Y quiero decirte, el desierto puede ser tu tiempo de transición. Pero quiero decirte una cosa más. El maná que Dios envió venía, escúchenme bien, con un pequeño manual de instrucciones. El maná venía con un pequeño manual de instrucciones. Miren lo que dice el versículo 4, te lo voy a leer en otra versión. Versículo 4. Dice ahí la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. Impresionante. Y el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Quiero decirte que Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Pero cada milagro, antes de que suceda, tiene una pequeña instrucción. La viuda a la cual no le faltó el aceite ni la harina durante 2 años, habían 3 años, pero durante 2 años fue que Elías comió con ella, había una pequeña instrucción. Dame primero a mí y habrá un milagro. Siempre antes de cada milagro hay un pequeño manual de instrucciones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo son esas instrucciones? Son sencillas y simples. Muchos de nosotros no cumplimos esas sencillas y simples instrucciones. No lo voy a relatar acá, pero desde el versículo 16 hasta el versículo 19 muestra cuáles eran esas instrucciones. El pueblo de Israel tenía que recoger 2 kilos o 2 litros, ¿sí? de ese maná por persona, por día. Dice la palabra de Dios que durante los primeros 6 días ellos no podían juntar más. Es más, algunos juntaron más, conocemos la historia, y se pudrió. Dice que a Dios le desagradó eso. Pero en el 6º día tenían que confiar que eso que guardaban, ¿sí? Que eso que guardaban iba a ser conservado por Dios. Y dice la palabra del Señor que en el 6º día tenían que juntar el doble, 4 kilos o 4 litros, que era la medida, para poder conservar para el día de reposo. Y dice la palabra de Dios que muchos lo hicieron y en el día de reposo tenían que descansar. Y cuenta ahí en esos versículos, no lo leo hoy porque hay falta de tiempo, pero dice la palabra del Señor que al otro día, en el día de reposo, algunos salieron a recoger y no hallaron nada. ¿Y sabe quién vio eso? Dios. Y cuando Dios vio eso, ¿sabe qué dijo? Se enojó. Quiero decirte algo. Dios se molesta cuando no cumplimos con las instrucciones. ¿Cuántos dicen amén? Venimos acá a la iglesia, queremos recibir palabra de Dios, buscamos a Dios y Dios nos muestra cuál es el camino. Vuelvo a decirte, las instrucciones para los milagros, para la intervención de Dios son sencillas y simples. Pero el pueblo de Israel no pudo cumplir con esas simples instrucciones, más allá de que estaba viendo el milagro de Dios, el pan del cielo. Qué bueno es que podamos entender esto. A Dios le agrada cuando le obedecemos. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre antes de que venga un milagro, probará tu fe y tu obediencia. No será difícil obedecerle, será sencillo y simple. El tema es que tengamos el ánimo y la voluntad para prestar atención a ese pequeño manual de instrucciones y poder cumplirlo. ¿Cuántos me dicen amén? Decirle que está a tu lado, Dios te está hablando a vos, no a mí, ¿sí? Ahora, en tercer lugar,
quiero decirte que el maná, escúchenme bien, el maná surgió producto de la murmuración y de la queja. ¡Qué tremendo! Hay milagros que ocurren como producto de la murmuración y de la queja. Dice ahí el versículo número 2, vamos a leerlo. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y el versículo 3 dice, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos en las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el versículo 11 dice, saltamos al 11, y Jehová habló a Moisés diciendo, y el 12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan y sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios. Quiero decirte que este maná surgió como una influencia de la murmuración. El pueblo de Israel empezó a murmurar y empezó a quejarse. Quiero que entiendas esto. Cada milagro que hizo Dios en el desierto surgió como consecuencia de una murmuración. Cuando el pueblo de Israel llegó hasta el Mar Rojo, empezaron ¿a qué? A murmurar. Y Dios le dijo, abriré el mar y pasarán en seco. Cuando, en el maná, la que estamos leyendo el pasaje, antes de que surgiera maná, murmuraron y criticaron. Antes de que cayeran las codornices en el capítulo número 11, vamos a leer después un versículo, murmuraron y criticaron. Dice que cayó fuego del cielo, Moisés lo tuvo que extinguir. La palabra del Señor dice que cuando brotó agua de la roca, también habían murmurado. Es más, cuando llegaron al lago donde había agua amarga, también hubieron murmurado. ¡Qué tremendo! ¡Qué Dios bueno que tenemos! ¿Cuántos dicen amén? Que a pesar de nuestras murmuraciones y críticas, y esto es lo que Dios me dijo, muchas veces no nos vamos a dar cuenta nosotros que estamos murmurando y criticando. No nos damos cuenta. ¿De quién nos damos cuenta? Del otro. Nos damos muy bien cuenta de cuando el otro murmura y critica. Pero no nos damos cuenta de que nosotros a veces nos sentamos a murmurar y a criticar. Y una de las cosas que Dios me dijo, y me dijo a mí es, la murmuración y la crítica, escuchen bien, es falta de fe. La murmuración y la crítica es un símbolo de falta de fe. Quiero decirte que hubieron personajes en la Biblia que no criticaron ni murmuraron y Dios los sorprendió con milagros. Yo quiero que entiendas esto. Dios tiene instrucciones antes de un milagro. Y una de las cosas que Dios quiere es que aprendamos algo. Y cuanto más demoramos en aprenderlo, más se demorará el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios quiere enseñarnos algo. Pero vieron algunos personajes, te cuento 3 nada más, que en medio de su situación difícil, una de ellas fue la mujer sirofenicia de Samaria. Dice la palabra del Señor que ella pidió que hiciera un milagro sobre su hija, y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, no, yo vine a los judíos, no a los samaritanos. Y la mujer dice, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Y qué dijo Jesús? Oh, mujer, grande es tu fe. O sea, quiero que entiendas esto. La mujer no criticó a Jesús porque no le hizo el milagro. Demostró una acción de fe. Y la Biblia dice que inmediatamente Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase como quieras. La palabra habla también acerca del ciego Bartimeo, que aprovechó que Jesús pasaba por ese lugar, y dice la palabra del Señor que él gritó, y aún sus discípulos lo detuvieron y le decían, no molestes al maestro. Pero dice claramente la palabra de Dios que él gritó 2 veces, otra vez. O sea, quiero que entiendas esto. Bartimeo no se puso a criticar que Jesús no lo oyó la primera vez, ni a murmurar con los demás ciegos porque habían otros ciegos en ese lugar, sino que él lo intentó otra vez. Decirle al que está a tu lado, intentalo otra vez, ¿sí? Aunque no te haya salido la primera vez, intentalo otra vez. En vez de murmurar, y esto es lo que quiero que podamos aprender todos, cambiemos la murmuración por la fe, por un acto de fe. Cambiemos la crítica de que Dios no está haciendo nada por una acción de fe. El ciego Bartimeo recibió la atención de Jesús porque Jesús mismo dijo, tráiganlo. Y aquellos que lo querían detener, lo tuvieron que traer y le dijeron, el maestro te llama. Y una de las cosas que Jesús le dijo, le preguntó qué quería y él dijo, quiero recibir la vista. Y Jesús le preguntó si creía y él dice, sí, creo que lo puedes hacer. Inmediatamente Jesús le dice, bueno, que se haga como creíste. Entonces lo que te quiero decir es,
En vez de criticar, y a veces lo hacemos, y murmurar porque las cosas no nos salen, comencemos a demostrar a Dios que le estamos creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Aún cuando la situación se complique, aún cuando no veamos la gloria de Dios, ni la nube de la gloria de Dios, ni el maná cayendo a nuestro lado, comencemos a mostrarle a Jesús que le creemos y los milagros sucederán más rápido. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso a Dios en esta mañana, fuerte. ¡Aleluya! Amén. Qué bueno que podamos entender eso. Que podamos hacer que Dios se mueva por medio de nuestra fe. Lo otro que te quiero compartir está así ahí en Números capítulo 11. Si no lo encontrás rápido te lo leo yo. En Números capítulo 11 quiero leer 3 versículos. Lo cuarto que te quiero compartir acerca del maná es, escúchame bien esto, la crítica vino como una influencia, escúcheme bien, de gente extranjera que vivía con el pueblo de Israel y por el cansancio. Te lo leo rápido. Números capítulo 11, versículo 1 dice así. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego, y Jehová consumió uno de los extremos del campamento. El versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? El versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y los pepinos, y los melones, y los puerros, y la cebolla, y los ajos. Y ahora pues, dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada, escúchenme qué dice acá, sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo mojaba en morteros, y lo cocía en caldera o lo hacía en tortas. Su sabor era como sabor de aceite viejo. ¿Qué dice ahí? De aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. En otro pedacito, en otro tramo de la Biblia dice que era como miel, ¿sí? El maná era como sabor a miel. Quiero decirte que Dios no te da cualquier cosa, Dios te da lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que entendamos esto. Cuando nos juntamos con la gente equivocada, escuche bien, puede ser que nos confundan y aún, en vez de agradecer a Dios por nuestro milagro, nos empecemos a cansar del milagro y empecemos a murmurar contra nuestro milagro. La gente extranjera, la que no amaba a Dios, la que le convenía estar con el pueblo de Israel, porque dice que cuando Israel salió del desierto, muchos egipcios salieron y otros extranjeros aprovecharon la movida y se fueron todos juntos, ¿sí? Como esas grandes caravanas y esas grandes movidas que a veces se hacen. Ahora, esa misma gente fue la que comenzó a quejarse. Y el pueblo de Israel, que había recibido el milagro de parte de Dios, se comenzó a confundir en su mente y en su corazón. Y aquel milagro que Dios había hecho, comenzó también a criticarlo. Era un milagro, era algo sabroso, era algo que ellos iban a disfrutar. Y se confundieron porque se cansaron del milagro. Quiero decirte algo, no te canses del milagro que Dios ha hecho contigo. ¿Cuántos dicen amén? No te canses de contar aquello que hace años venís contando que Dios hizo, porque quizás tengas gente a tu alrededor que no cree tanto, ni sabe tu historia, y te va a decir, ya me cansé de lo que me venís diciendo. No te canses de hablar lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque sigue siendo un milagro. Y ese milagro lo vas a necesitar por el resto de tus días. Y una de las cosas que Dios quiere decirte en esta mañana es, tengamos cuidado de quien habla de nuestro milagro o quien cuestiona nuestro milagro, porque puede debilitar nuestra fe y puede ser que nos convirtamos en esos murmuradores de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios te ha bendecido con un auto, hace años que lo tenés, sigue alabando y adorando a Dios por lo que Dios te dio. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha dado una esposa, hermano, va hasta el último día de tu vida, va a estar con ella. Agradece a Dios como cual primer día que la conociste. Tus hijos, tus nietos, las cosas materiales que tienes. No, es que hace tiempo que no cambio el auto. Hermano, Dios te ha bendecido. Antes venías a pie. Además, había gente acá que venía a caballo a la iglesia. Imagínese. Y ahora tiene caballos de fuerza. Dios es un Dios que nos da milagros. Gracias, Cristian. Y es un Dios que muchas veces va a probarnos si seguimos agradecidos a Dios con nuestro milagro. A mí me encanta Bego, más allá de que estos días celebré el aniversario por anticipado de novio, ¿sí? Le regalé flores y resulta que era el 22, pero no importa. Les quiero decir algo. ¿Hay algo peor que olvidarse del aniversario? Sí.
cambiar de fecha. Imagínense, 10 días antes le regalé el aniversario. Pero bueno, ahí están las flores vivitas, espero que lleguen hasta el 22, ¿sí? Algo que admiro de Bego es que ella siempre está hablando con otras personas de Dios y relata los testimonios que hemos vivido de nuestros hijos. Y de todo lo que hemos vivido. No se cansa de hablar de Dios. No se cansa de hablar lo que Dios hizo con Miqueas, con Facundo y con Mateo. Y puede ser que en las próximas predicaciones de los próximos años usted escuche el mismo testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Porque no nos queremos cansar y suele suceder que nos cansamos de contar lo que Dios hizo. Es más, este milagro ocurrió durante 40 años y ellos se cansaron de lo que Dios había hecho y comenzaron a murmurar. Dice, otra vez este maná. Al principio era una bendición, al principio era una sorpresa, al principio fue algo extraordinario como nunca habían visto, pero se cansaron. No te canses del milagro que Dios ha hecho. Vendrán más milagros. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigue confiando que ese que está ahí lo vas a necesitar por el resto de todo tu desierto, de todo tu proceso. Vas a necesitar ese milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, algo más que quiero compartirte. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8, versículo 2. El maná, escúchame bien, será el alimento en medio de la formación de tu carácter. El maná será el alimento en medio de la formación de tu carácter. El versículo 2 del capítulo 8 dice así: y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si sabías de guardar o no sus mandamientos. El versículo 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni la piel se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Ahora, me encanta este pasaje, lo hemos compartido muchas veces, usted lo ha leído muchas veces, pero una de las cosas que dice este pasaje es, te hice pasar hambre para darte un alimento que nadie más había comido, y principalmente dice, para probarte si me habías de obedecer o no. Yo creo y entiendo, escúchenme bien, que en medio de tu proceso de transición, Dios va formando tu carácter para lo que viene. ¿Cuántos dicen amén? Y eso fue lo que Dios habló a mi corazón. Dios va a formar tu carácter para lo que vendrá. Y lo forma muchas veces en medio de tu proceso de transición, en medio de tus desiertos, en medio de tus dificultades, confrontando gente, el poder esquivar a algunas personas. David tuvo que esquivar a Saúl. David tuvo que saber enfrentar a las personas que estaban contra él. Quiero que entendamos algo. Dios es un Dios que quiere formar nuestro carácter, porque lo que viene de Dios para nosotros, sea ministerial, familiar, sea, no sé, en cuanto a lo laboral, vas a necesitar carácter para enfrentarlo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Dios ha utilizado el trabajo en donde estoy hoy, el refugio, y aún mi tiempo de estudio ahí en la escuela Pichón, para ir formando mi carácter. Yo creo que Dios nos va a hacer crecer como iglesia, aún en ministerio. Dios nos ha prometido, y lo creo, pero antes de recibirlo, Dios va formando tu carácter. Y qué bueno que puedas entender que el desierto fue un tiempo de la formación del carácter. Y el carácter del pueblo de Israel se formó ¿para qué? Para enfrentar los enemigos de la tierra prometida y para poder administrar lo que iban a recibir. Entonces quiero que entiendas algo. En medio de la formación de tu carácter, Dios va a proveer maná. ¿Cuántos dicen amén? Dios estará contigo en medio de tu desierto, en medio de tus momentos difíciles. Esos momentos difíciles son para formarte. Y aquí dice la palabra del Señor, te hice pasar hambre, pero te di maná. Dice la palabra del Señor, te hice pasar por un desierto espantoso y terrible, dice este versículo, pero tu pie nunca se hinchó. Y dice la palabra del Señor, no hubo prosperidad, pero tu vestido no se envejeció. Y me encanta saber eso. Saben que el pueblo de Israel estaba aislado de todo shopping y de toda tienda, ¿sí? No había ninguno por ese lado. Es más, durante 38 años no tuvieron contacto con la civilización. Recién en los 2 últimos años fue cuando el pueblo de Israel se encontró con otros pueblos de ese alrededor y ahí pudieron comprar y poder abastecerse. Mientras tanto, ¿cómo Dios los abastecía? Con maná, con agua de la roca, con agua de un lago, ¿sí? Con codornices. En las noches los protegía con una columna de fuego, en el día con una columna de nube. Dios proveía, a pesar de que ellos no tenían gente cercana ni a su alrededor. Dios va a proveer para ti todas tus necesidades. ¿Cuántos dicen amén?
Y lo último que te quiero compartir. Josué capítulo 5. Cuando los niños lloran, anuncian que hay que ir terminando. ¿Cuántos dicen amén? Josué capítulo 5. Te hablo lo último del maná. Capítulo 5, versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Me encanta esta historia. Celebrando la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levaduras, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó. Vuelvo a repetir el versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Vuelvo a repetir, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año. Quiero decirte que el maná es un milagro puntual para una situación en medio de tus desiertos. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, disfruta el maná, porque puede ser que nunca más lo veas. Interesantísimo. El maná solo surgió en el desierto. Nunca más el pueblo de Israel comió maná. Fue durante el periodo de los 40 años. Pisaron la tierra prometida después de haber cruzado el Jordán. Es más, unos versículos anteriores dice, no lo quise leer para que no le dé miedo, pero ahí fue cuando los circuncidaron, ¿sí? Estuvieron ahí adoloridos, pero dice la palabra del Señor que cuando comenzaron a comer la Pascua, dice, de la abundancia de la tierra prometida. Yo creo que llega un tiempo en donde Dios cumple su promesa sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Donde Dios también te prospera, donde Dios te bendice en muchas... yo creo en dos milagros. Cuando no tengo nada y Dios te suple, pero también creo en el milagro donde Dios te prospera y comes de la abundancia de tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Los dos son milagros de Dios. Uno para el desierto y otro para la promesa cumplida. Hemos tenido familia aquí en este lugar y la seguimos teniendo. Personas que necesitan el maná cada día. Pero hemos tenido familia que Dios los ha ido prosperando y les ha ido dando su trabajo y sus negocios. Y sigue siendo milagro eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero están comiendo de la abundancia de sus manos, la intervención de la mano de Dios. Y me encanta este pasaje porque marca muy bien que el maná cesó. No te canses del maná porque puede ser que nunca más lo veas en tu vida. Es necesario para un periodo de tu tiempo, pero es lo sobrenatural de Dios, que puedas contar a tus hijos y a tus nietos que pudiste comer maná en tu desierto. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que nos pongamos en pie y vamos a orar en esta hora. Señor, tú eres el Dios de nuestros desiertos. Señor, oh Dios, el desierto muchas veces es el periodo de transición de la promesa hasta poder llegar al cumplimiento de ella. Y en ese periodo viviremos y comeremos de tu maná, del pan del cielo. En el medio del pueblo de Israel era literal ese maná. Hoy en día, Señor, pueden ser milagros puntuales que estemos necesitando, porque todavía no tenemos tal cosa, pero tú la suples. Porque todavía no puedo comprar tal cosa, pero tú la suples. Eso es maná, ese es el milagro sobrenatural que viene del cielo cuando a través de mis manos no puedo adquirir algo y tú me lo das. Tú eres el Dios que me sanas cuando los médicos no me pueden sanar, tú me sanas. Señor Dios, cuando no puedo avanzar en ciertas cosas, tú intervienes y lo haces. Por eso, Señor, creo en el Dios que envías tu maná en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestros procesos de transición. Señor, que no nos cansemos de tus milagros, que no nos cansemos de esa intervención sobre nuestras vidas. Yo sé que los desiertos, los procesos de transición a veces nos cansan, a veces nos desgastan y hasta a veces nos preguntamos cuándo terminará este periodo que estamos viviendo, pero en medio de ese periodo habrá gloria de Dios, habrá milagros, habrá maná, habrá algo sobrenatural que nos sustenta. Por eso, Señor, bendigo en esta hora todo el que escucha esta palabra, Señor, a los que estamos aquí presentes, para los que están también a través de, Señor Dios, de las redes sociales. Dios, tú eres el que vas a hacer algo y nos sorprenderás en estos días y diremos como el pueblo de Israel, ¿qué es esto que estás haciendo, Dios? Porque nunca antes lo habíamos visto.
visto. Padre, tú eres el Dios que nos sorprende. Veremos la nube de tu gloria rodeándonos en nuestros momentos más difíciles. Señor, oh Dios, que no nos cansemos de tu maná, que podamos contar a todo el mundo lo que tú has hecho con nosotros, que podamos convertirnos en personas que te adoremos y te alabemos continuamente. Padre, necesitaremos nuestro maná, necesitaremos esa providencia para todo nuestro proceso. Sé que estás formando nuestro carácter, sé que estás preparándonos para lo que viene, y quizás aún el desierto es un tiempo para prepararnos, preparar nuestro carácter para lo que viene. Nos has prometido avanzar, nos has prometido crecer, nos has prometido que tendríamos tal y tal cosa, pero antes de recibirlas nos prepara, antes de que venga a nosotros prepara nuestro carácter para que podamos ser aptos para poder administrar lo que viene y podamos quizás crecer en fe, quizás poder, Señor, moldear nuestro carácter para todo lo que llega. Padre, estamos dispuestos, sabiendo de que tú vas con nosotros. Dios mío, yo sé que en un momento de nuestra vida cesará el maná, porque vendrá el otro milagro de comer de la abundancia de nuestra mano, que también es providencia tuya, Padre. Pero mientras haya maná en situaciones puntuales de nuestra vida, que te alabemos y te adoremos, que no nos dejemos de sorprender, que todavía siga habiendo aceite y harina en la tinaja, Señor, porque tú eres el Dios que provee en medio de nuestras vidas, Señor. En esta hora bendigo esta palabra y bendigo a todos los que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, amén.